Juanico Moreno es curador o co-curador de esta exposición que se llama Acervo Expandido. Es una exposición que tiene una selección de artistas colombianos en paralelo con una selección que realizó una interfaz, ¿cierto? Un algoritmo que programó para hacer una preselección de obras del Museo Metropolitano de Nueva York. ¿Cómo fue ese comienzo? ¿Cómo llegaste ahí a ese momento de, pues, de querer programar un algoritmo y realizar esa investigación desde la colección del Metropolitano y tu interés por los artistas colombianos? Mm. Bueno, pues a mí me parece que, digamos, una motivación así principal de hacer ese proyecto es como el hecho de pensar primero como, bueno, esto obviamente antes de la pandemia y antes de que todo se volviera virtual y que todo se volviera a distancia, pero digamos que el tema sí me parece como interesante esa cuestión de que nosotros tenemos como una existencia en línea, nuestras imágenes, nuestras palabras tienen como una existencia en línea y que no solamente son como los otros artistas o los espectadores o los coleccionistas los que ven las imágenes que uno hace como artista o que leen los textos que uno produce, sino que ya digamos estamos en un momento, en una época en la cual son los mismos computadores los que están leyendo y los que están viendo esas imágenes, ¿no? Entonces, bueno, casualmente, ustedes dos pues, eran artistas que yo ya había conocido anteriormente, pero creo que del resto de la selección ninguno eran personas que yo hubiese conocido personalmente o que hubiese visto, así que no fue, digamos, como eh, pues no fue como una decisión consciente, sino que precisamente fue articular imágenes y texto para que ellas, digamos, pusieran junta la exposición, ¿no? Entonces, por eso muy chévere lo que dijo Alejandro de la idea de que soy co-curador, porque, digamos, no considero que haya sido yo la persona, digamos, como el único autor, sino que, pues, digamos, son este tipo de cosas que se juntan. Eh, la idea de trabajar con la colección del Museo de Arte Metropolitano viene porque, pues, es una colección abierta, muy fácil de descargar, y también porque pensé que en términos de curaduría, las herramientas de inteligencia artificial que se están usando hoy por hoy son más fácilmente aplicables a museos, digamos, a museos que tienen como una colección, que tienen una serie de obras y que tienen, digamos, una serie de textos, y por eso, digamos, que trabajé con esa información. Una vez ya uno tiene esa base de datos, uno puede ya sea hacer búsquedas dentro de esa misma base de datos o compararla con información que no estaba dentro de la base de datos. Entonces, básicamente es la obra del museo la que seleccionó las obras con las que iba a exponerse en conjunto, ¿no? Entonces, digamos que ese es un poco como el origen del proyecto. Y yo quería de pronto devolverte una pregunta, Alejandro, y es de pronto como, o sea, yo tenía pensado un poco como este procedimiento que sería como muy útil para museos, ¿no? Entonces, no sé, tú desde tu experiencia, tu perspectiva como curador del Museo de Pereira ya desde hace un rato y que, bueno, hablamos sobre la colección y sobre este tipo de cosas, ¿le ves, digamos, el mismo tipo de utilidad o te parece que carece de ciertas herramientas o de ciertas cosas que a lo mejor dentro de tu experiencia trabajando en el museo, como que no se pueden reducir o no se pueden como tener en los algoritmos, digamos? Yo creería que si es una herramienta muy útil, podría ser de muy fácil aplicación y podría solucionar como ciertos tipos como de tiempos de pronto, como de dilucidar un poco algunas conexiones que tienen obras, pues que tal vez uno o encontrar otras diálogos que uno de pronto no encuentra en la primera. Digamos, a mí me pasa mucho que si bien los proyectos
pues uno los arma y los revisa ya en el espacio, creo que son más evidentes muchas de las relaciones y eso pues enriquece mucho pues el guión que en teoría uno ya tenía listo, ¿cierto? Porque pues si bien sí uno pues puede trabajar durante un tiempo, hacer como trabajo en colaboración con otros curadores o con otros investigadores, pero es en el momento en el que ya está en la sala que se puede dar cuenta muchas veces de esas relaciones. Entonces, eh, creería que el algoritmo puede ser una herramienta bastante útil y no sabrías bueno, en el caso de nosotros en el museo, nuestra colección, si bien está sistematizada, no todas las fotografías están dentro de esta sistematización. Entonces, pues allí habría pues como un trabajo que hacer previo para poder usar una de estas herramientas, porque digamos, la característica que creo que tenía esa colección del Museo Metropolitano es que está súper bien digitalizada, sistematizada, que tiene pues como todo el acervo pues está como muy completo. Entonces eso Además, facilitó además pues esto. indexada, perdón, sí, Exacto, o y sea, eso tiene facilita. como un montón de etiquetas, un montón de información adicional que también hace mucho más fácil como poder comparar y poder buscar, ¿no? Bueno, perdona. te interrumpí. Sí, no, yo creo que sí, definitivamente sí sería una herramienta que pues que podríamos usar en complementaria, de manera complementaria. Muy útil, creo que sería esta investigación. Vale, pues quería preguntarle a ustedes como artistas que, digamos, de pronto como la idea que se podían hacer en la cabeza cuando les conté un poco sobre el proyecto para invitarlos y pues ahora que de pronto han podido ver el enlace y han podido ver un poco como el resultado, un poco como de manera general cómo se materializó, bueno, se materializó la exposición. ¿Qué, digamos eso, como qué pensamientos tienen respecto a eso? Que si se nota como que hay una cuestión algorítmica o es una exposición, ¿en qué se podría diferenciar de una exposición como común y corriente que uno puede ver, digamos, como yendo al museo? Bueno, a mí yo tuve como un antes cuando usted nos comentó el proyecto y un después cuando ya estaba hecho. Creo que cuando nos propuso el proyecto y estaba esta idea de hacer una red como neuronal de relaciones algorítmicas entre una imagen creada y una imagen digitalizada de otros museos, me hizo pensar bastante en un documental de Netflix que se llama, ¿cómo es que se llama? En pocas palabras, que son varios capítulos y uno es sobre la belleza. Entonces, ese capítulo, pues, muestra cómo está creado el arquetipo de belleza en nosotros los seres humanos y comienza precisamente con un ejemplo de un hombre, no tengo el nombre en este momento, que muchas décadas atrás hizo una labor ¿cómo decirlo? Como de encontrar cuál era el arquetipo de belleza en obras de arte en las personas a través de una encuesta muy rigurosa durante muchos años. Entonces le preguntaba a las personas, ¿y usted qué palabras clave encuentra en un paisaje o en algo bonito? Y es como, no, que me sienta a salvo, que hay un árbol acá, que yo no sé qué, que el agua, que las montañas. Entonces él hizo algo parecido a lo que propone su algoritmo y es hacer un cruzamiento de todas las encuestas y de todas las respuestas de los usuarios. Y él encontró que la idea de paisaje bello era uno muy asociado como a este paisaje cavernícola, por ponerle un rótulo, y es la cueva, que tiene como esta idea de protección y un árbol al lado y algunos animales y agua fuera de la cueva y unas montañas. Entonces el documental establecía que realmente esta idea de belleza viene de como de un proceso neuronal instintivo y nosotros estamos reconociendo mm, algo bello
desde eso instintivo, pero desde esa red y esa relación de palabras de mucho tiempo. Entonces, después de que usted nos mostró el proyecto, ya en la exposición, tuve como esta imagen de encontrar resonancias entre algo creado y otras imágenes gravitantes. Y funciona muy resonantemente con esta idea de cómo se construye el paisaje a manera de red neuronal. O sea, que es algo que uno reconoce y que de pronto es inconsciente, pero creo que la herramienta es muy potente en términos de identificar las relaciones con otras obras, ya a manera de proceso de creación personal. Más allá de una utilidad para una institución, puede ser una utilidad también creativa, que podría ser vinculada a un proceso artístico, de ir dentro del proceso creando imágenes y mirando cómo esas imágenes resuenan con otras imágenes del mundo. Creo que eso es una oportunidad de este momento que no se daba en décadas anteriores y que su algoritmo pues propone esa plataforma, digamos. Pues una cosa muy chévere que dijiste ahí es también, me parece como que, digamos, una de las motivaciones también para hacer el proyecto era precisamente un poco mirar el arte desde un punto de vista como post-humano o desde un punto de vista en el cual nosotros como personas, como individuos, no tenemos como todo dado. Entonces, bueno, hasta ahorita hemos hablado como de mi algoritmo, pero en realidad lo que yo hice fue hacer uso de algoritmos que han sido desarrollados como por tecnologías, compañías tecnológicas. Utilicé dos algoritmos fueron desarrollados y mostrados digamos, publicados por Google y otro por Facebook. Y nuevamente, estos algoritmos no es que sean de autoría de una sola persona, sino que es un grupo de personas trabajando y pues hay inclusive como varios autores y inclusive como casos legales frente a los Estados Unidos, digamos en cortes, en los cuales se ha prohibido la privatización, digamos, de ciertos algoritmos porque el argumento es, el algoritmo no es de autoría de alguien, el algoritmo es, digamos, como una fórmula matemática, es algo que está en la naturaleza, ¿no? A nadie se le ocurre que la matemática sea, que uno pueda patentar algo y pueda privatizar un pedazo de como de la realidad, ¿no? Sería como patentar, no sé, el sol o patentar la lluvia, ¿no? Es como un fenómeno natural que ocurre. eh, y entonces en ese sentido, lo que hablas de un poco como de estas cuestiones de arquetipos de las imágenes y cómo estas, digamos, se relacionan o se conectan entre sí, no es solamente una acción de relacionamiento que yo le puedo dar o que usted como autor le puede dar o inclusive los programadores le pueden dar a través del código que tienen, sino que es una cuestión casi que natural de la misma matemática, de la misma naturaleza, que en tanto encuentra compatibilidades, se junta, ¿no? O sea, creo que un poco ese era mi punto de vista también, ¿no? Como imágenes pueden hablar con imágenes y palabras hablan con palabras sin tener que mediar a través de nosotros como personas. Entonces, ahorita que con ese comentario me pareció chévere mencionar eso. Bueno, entonces, no sé, José, ¿qué, No, a mí cuando me comentó el proyecto y pues que estaba dentro de esos artistas escogidos, nunca pensé, digamos, que una obra mía estuviera relacionada de alguna forma como tal con una obra del Museo de Arte Metropolitano de Nueva York y menos con una de las obras con las que se relacionó, una pintura de Rousseau. Totalmente diferente, no solo en imágenes, sino pues digamos en lo que significaba para ese momento, pero a la final me interesó más es la relación que se pudo haber encontrado en el después
de cómo nosotros podemos interpretar o cómo interpretamos cómo esa obra se relaciona o cómo el algoritmo encontró esa relación entre mi obra y la obra de Rousseau. Entonces, cuando pues yo que vi la exposición pues, completa, porque pues, también uno se toma la tarea de ver todo lo que está ahí, no solamente lo de uno, pues yo encontré que con muchos artistas se daba, pues la primera relación que uno encuentra es a partir de la imagen, de lo que sucede en la imagen, pero con esa en particular, pues sí, me salieron dos piezas que eran sillas, porque mis obras pues, tienen sillas, pero con la de Rousseau es simplemente un paisaje que es un poco melancólico, pero al final esa tarea o esa labor que pues hace también un poco el curador o el que crea el texto o lo que se crea el texto después para interpretarlo, me pareció demasiado interesante en cuanto mi obra como la de Rousseau no se termina ni se va a terminar, creo yo, porque pues tiene pues unos temas conceptuales ahí en mi obra que pues tienen que ver mucho con esa no terminación de la obra como tal, lo que sucede con la obra de Rousseau. Eh, pero la verdad me parece también muy importante también ver, digamos, lo que sucede con el algoritmo frente a cómo encontrar relaciones que a veces no encontramos o que o no pensamos en un momento con una colección tan importante o con colecciones de cualquier otro museo en el mundo. Siento que uno al encontrar esas conexiones también llega a unas dinámicas que tal vez nunca ha pensado y creo que le servirían, pues personalmente, pues como artista que me considero un poco joven hasta el momento, creo que me servirían muchísimo para mi carrera profesional. Ok, sí, de eso que dices también es chévere y precisamente porque, bueno, como bien se mencionó, como bien lo dijo, es como que hay diferentes tipos de manera en las cuales las obras se relacionaron como con la colección, ¿no? Entonces, una está como que literalmente se parezcan, ¿no? Entonces, como hay sillas en su obra y hay sillas en las obras con las que se conecta, que es como ese primer nivel de literalidad, pero también es interesante cómo puede estar, digamos, como escondido en cuestiones muy sutiles, como cosas que uno las interpreta como melancolía o como, no sé, olvido, como ese tipo de cosas que son tan abstractas. Hay veces en las que también se pueden como materializar o canalizar a través de esa traducción de las imágenes digamos, en algoritmos. Varias de las otras obras no hubo tanto una relación en términos visuales, sino sobre todo más como en los términos, en las palabras con las que se conectaban, ¿no? Entonces, eh, sobre todo es la obra de Ana María Lozano, ella habla mucho de jardín, habla mucho de verano, vacaciones, tropical, vegetación, y todas estas palabras se conectaron con, pues digamos, como la gran parte de lo que fue lo que es la colección del Metropolitano, que habla como sobre la naturaleza, que habla como sobre el paisaje, y ese tipo de cosas. Entonces, a pesar de que a lo mejor no tuviesen un parecido como visual, sí había como ese parecido como a nivel temático. Otra cosa que me hace pensar el comentario de José en relación con el algoritmo es un comentario que nos hacía un profesor por allá en el pregrado, que era, pues él opinaba, ¿no? Que en realidad nosotros cuando estamos haciendo arte estamos trabajando ciertas imágenes arquetípicas que se dan en un momento de la historia y se renuevan y se renuevan y se renuevan. Entonces él, por ejemplo, ponía el ejemplo de Ofelia, de la mujer en el agua boca arriba, y esa es una imagen que se actualiza en diferentes épocas, de acuerdo a las técnicas y a los contextos. Entonces, de golpe, me parece que esta aplicación también es como un traer a presente las actualizaciones de una imagen arquetípica y
también lo pone a pensar a uno cómo lo que uno crea en realidad no es creado auténticamente. Eso viene por allá de una construcción cultural que uno vio de imágenes atrás. En mi caso particular, mis fotos son miradas de los espacios que visitó Humboldt cuando estuvo en México, los volcanes y los nevados, y de entrada no es creación mía. Lo que yo estoy haciendo es ir a los lugares que él visitó, y al mismo tiempo me pregunto si Humboldt fue allá animado por las imágenes, pues sí, por las primeras imágenes y narraciones que venían de América, pero también por imágenes que él vio de más atrás, de montañas y de volcanes y nevados. Entonces, por ejemplo, en el caso de paisaje, nosotros siempre estamos reciclando esta idea, por ejemplo, de la gran montaña, del árbol, del lago, elementos que uno siempre está trabajando, y bueno, pues en este momento los vemos como creación artística, pero tal vez un algoritmo, como usted dice, Juanico, nos hace dar cuenta que sí es creación, pero como que no. Es más bien un proceso de largo aliento de muchas centurias sobre imágenes arquetípicas. Me gustaría pensarlo de esa manera, como que realmente uno no está creando algo pues de autor novedoso, sino que uno está aportando a un proceso de largo aliento. Es una mirada que me interesa en particular. Sí, ¿no? Y pues es muy chévere también eso que le dices, particularmente relacionado como con una de las obras con las que el algoritmo comparó tus fotografías, que es, si no estoy mal, una pintura de John Church, que es un pintor norteamericano y que él también lo que hizo fue ir a Ecuador, a Sudamérica, y hacer uno de los recorridos de Humboldt hace 150 años. Entonces, un poco como un artista recreando un poco como esos mismos pasos que tú estás haciendo 100 y pico años después. eh, y sí, en efecto, y bueno, digamos que con otras disposiciones técnicas, ¿no? Lo que él hace es hacer una especie de collage de las diferentes escenas que se encuentra en Ecuador y los compone en una pintura, digamos ahí, como todas varias escenas concretadas en una pintura. Eh, entonces, pues sí tiene como mucha vigencia eso que dices de eso, de procesos de largo aliento y eso, la creación de pronto no tanto como chispa creadora de algo que no existía antes, sino el artista o el creador como un canal o un agente que canaliza, un nodo que coge diferentes, digamos, como influjos de imágenes o de historias o de ideas y las pone como digamos, como en un lugar concreto y sucinto. Y que eso es básicamente lo que es la labor artística, ¿no? Como coger varias cosas y mostrarlas sin realmente reclamar como una autoría individual sobre ellas necesariamente. A mí me pasó Eh, algo con el tema de reflexionar acerca de la obra, que pues es, que es la obra que más me sacó como pues de contexto totalmente la obra de Rousseau frente a mi obra, y es en la reflexión del hacer, como del hacer artístico, del cómo nosotros, de cómo él estaba, cómo realizaba él y cómo realizo hoy yo como un artista de esta época, de esta era. Él a través de la pintura, yo a través de la fotografía con lo que yo realicé, y es ese tema de la contemplación y el poner la mirada en algo que puede pasar desapercibido, pero en la que uno puede reflejar un sentimiento como, pues es como, lo llaman sobrecogedor, melancolía, la tristeza, el olvido, todo lo que sucede como tanto en el cuadro de él como en una fotografía mía, y es como a partir del instrumento, la técnica de la que tenemos, pues digamos, a las manos hoy en día, también podemos lograr hacer algo como ellos en ese momento. Entonces, tal vez en un momento una colección de un museo, sea el Metropolitano de Nueva York o sea el Museo de Arte Moderno de Bogotá, y hay piezas como esa que podrían pasar o pasar al olvido en un momento por ser parte de una colección, pero al ser rescatadas de esa forma es como darles una forma de revivirlas y de tener y empezar a reflexionar acerca de ellas en nuestra era. Creo que hay piezas claro, uno va a uno de estos museos importantes y pues uno piensa en ver las obras del arte maestro súper
importantes, súper relevantes, y hay otras que hacen parte de la colección, pero ponerlas ahora en encontrar una relación en una obra de esas que está dentro de la colección y no es que sea menor, sino que tiene menor importancia que otras, y ponerlas en contraste a las que uno encuentra frente a uno, pues es también darle ese valor histórico a esas piezas, pero también como encontrar que lo que uno está haciendo como artista no es algo que está ahí solamente y que está haciendo por hacer o que es muy pequeño, sino que también puede conectarse en un momento con algo tan importante que ya está siendo parte de colecciones mucho más grandes. A mí me parece Sí, interesante lo de la actualización que decía David, porque ese trabajo de hacer paralelos es súper interesante. En alguna época, como hace 8 años, pues, hicimos una investigación como sin mucha pretensión de conocer cuál era la historia del territorio que ocupa Pereira. Entonces utilizamos como esa estrategia de hacer paralelos. Entonces trazamos qué estaba sucediendo pues, en la región del eje cafetero, qué estaba sucediendo en Colombia, qué estaba sucediendo eh, en América y en el resto del mundo, ¿cierto? Haciendo pues como un barrido de datos científicos y haciendo y tratando de comprender qué sucedía en paralelo mientras estaba pasando, no sé, movimientos geológicos en Oceanía, qué estaba sucediendo en América. Y así descubrimos algo muy interesante que creo que fue lo más importante de lo que quedó de esa investigación, que es entender, pues, y esos paralelos nos ayudan a comprender y actualizar pues, el conocimiento, ¿cierto? En ese momento, los datos que nos arrojaron esas líneas de tiempo en paralelo fue que el tesoro Quimbaya es 350 años más joven que la máscara de Tutankamón. Entonces, quiere decir pues muchísimas cosas como finalmente pues replantea a uno qué es lo que ha sucedido y pues como esas nociones que han tenido en este caso los artistas desde unas generaciones anteriores y como esas búsquedas que finalmente son como cíclicas y que se repiten de pronto se repiten en unos personajes y en unas nacionalidades diferentes, entonces creo que muy interesante esta herramienta para poder como ir más allá, porque finalmente uno está, pues sí, está en una investigación o va a seleccionar unas obras de una colección en específico, pero finalmente no tiene como una gran lectura más allá de lo que uno tiene, pues cierto, para seleccionar y para estar buscando. Creo que esta herramienta le permite a uno ir más allá y trascender pues como cualquier barrera. Finalmente es lo que está en la red. pues sí, digamos que en términos técnicos, sí es, pues un computador tiene una capacidad cuantitativa muchísimo más grande. Y creo que también este ejercicio es un poco también intentar apuntar a qué capacidades cualitativas también puede llegar a tener. Que digamos eso, que en términos de cantidad de información a analizar, la longitud del archivo, los computadores ya han tenido esa capacidad desde los años 60, digamos. Pero solo hasta ahorita se empieza a dar desarrollos que empiezan a revelar, bueno, en términos de cualidad, en términos un poco más sutiles, menos, digamos, literales, menos computacionales de cierta manera. ¿Qué capacidades se están presentando hoy en día que, digamos, se hacen evidentes como con estas técnicas? Bueno, yo antes, pues, digamos, por el hecho de que Alejandro tiene como un calendario un poco como estricto, quería también preguntarles, bueno, decirles si no sé, tenían preguntas para Alejandro en términos como del museo, el museo respecto a este tipo de exposiciones,
la actividad o de pronto como la visión o las temáticas que se manejan en el museo, ¿no? Digamos como si tienen alguna duda que pues también nos pueda dejar a conocer un poquito mejor como esta institución que muy amablemente como permitió que la habitásemos así fuese de manera digital. Pues sí, yo tal vez tendría la pregunta por la experiencia de un museo y de su espacio, de llevarse a lo virtual y de ser intervenido en lo virtual. A ver, la pregunta la extendería a cuál es la experiencia de lo virtual y cuál es la experiencia de que el museo sea curado por un algoritmo o por un proceso neuronal externo, digamos. Es una Artificial. pregunta grande, pero es eso, más o menos. Mm, Pues bueno, si bien yo creo que todas las instituciones ya habían pues hecho pinitos en lo virtual de una manera tímida, ¿cierto? Pues como más creando archivos y documentación en video, pues como de sus exposiciones, que era hasta donde se llegaba hasta 2019, prácticamente eso era eso, ¿cierto? Como el registro y las obras en sala y pues como ese material documental. Eh, Nosotros pues teníamos eso, igual que muchos otros, y si habíamos pensado en algún momento, bueno, ¿y cómo llevar esto, pues, hacer una sala virtual o cómo pues hacer unos recorridos virtuales? Y eso tenía pues como tanto de ancho como de largo, porque finalmente eh, en lo personal, yo pensaba que esos desarrollos, como de hacer estos escaneos en 3D y recorridos 360, servían también como documentación para posterior a la exhibición. En el caso de nosotros, pues porque tenemos unas exhibiciones que duran 3 meses y medio y pues la exhibición nunca volverá y pues podría funcionar como archivo. Eh, no lo hicimos antes porque, bueno, circunstancias, creo que era la prioridad en ese momento. Y, y también yo me cuestionaba cómo será más interesante y creo que la apuesta de Juanico con Acervo Expandido va hacia allá, hacia lo que yo creía que era como más interesante, que es crear una exhibición, una sala virtual que finalmente tenga una curaduría y unas obras que no necesariamente son materiales, ¿cierto? Pues si bien sí existen en la colección en el MED y si bien cada uno de ustedes tienen estas obras, las conexiones y los paralelos y como esos diálogos solo existen en lo virtual. Y, y creo que era como eso lo que me cuestionaba hace un tiempo, que sería interesante hacer es una sala virtual del museo, sea o no el espacio arquitectónico que tenemos, y contener allí una curaduría, una muestra, que fuera más allá de lo físico que está allí, que la gente podría ver yendo pues, a las instalaciones del museo, como eso que fuera únicamente desde lo virtual. Eso me parece que tiene un potencial interesante. Y respecto al, no sé, pues es nuestra primera vez con esto del algoritmo y yo creo que sí estamos viviendo hace mucho tiempo con esto, pero es la primera vez que de verdad podemos, y que gracias a este trabajo que ha hecho Juanico, realmente nos acercamos pues como a esta tecnología y a esto que finalmente en un momento era muy alejado porque eran las grandes corporaciones pues de las redes sociales y del internet las que han estado manejando este tipo de conocimiento y de medio. Entonces, pues esto es un paso agigantado. No conozco en Colombia, honestamente, alguien que haya trabajado como hacia ese lado
y estamos, pues yo estoy muy contento porque me pareció súper transgresor y innovador y finalmente también era como que en el museo hemos estado pensando mucho en la relación del arte y la ciencia, que no ha sido, pues o sea, siempre han estado evolucionando de manera en paralelo y no se pueden desligar una de la otra. O sea, las técnicas que han usado los artistas en cada uno de los momentos históricos dependen totalmente de los desarrollos científicos. Entonces, pues en buena hora pues está estas nuevas herramientas que nos trae aquí a la mesa esta exposición y pues y esos paralelos, que es lo más interesante, es, yo creo que ustedes lo han dicho, es comprender a todos esos niveles que se pueden hacer las lecturas de las obras y que muchos no, de pronto, pues también por la distancia, finalmente uno está aquí en Colombia y pues y en cada parte del mundo pues hay unas investigaciones artísticas diferentes y unos desarrollos diferentes y esto permite acercar esas realidades y hacer conjeturas, al menos especular, porque pues es importante especular para poder pues, crear también una identidad y una historia. Así como a mí me interesaba mucho la arqueología, en ese caso es porque, o el arte en general, son dispositivos de especulación, como esos dispositivos que le permiten a uno pensar más allá ciertas ideas o ciertas realidades y lo hace posible es la creatividad y pues las obras que hacen los artistas. Yo la verdad tenía más que una pregunta, era un comentario frente, pues digamos, a la exposición como tal, porque me parece, además de pertinente, es como el contexto en el que se da toda la exposición, de que sea virtual, de pues toda la contingencia del COVID en este momento, el tema del algoritmo, de la virtualidad como tal, y hacerla tan presente pues pues a partir de una curaduría en estos momentos, pues me parece supremamente pertinente, pues también para que se empiecen a dar unas nuevas discusiones acerca de lo que está sucediendo con los artistas en Colombia frente a arte en otras partes del mundo, pero también en los medios, en que podamos resaltar los medios virtuales como medios para la experimentación de nuevos sucesos. Y no sé, en este caso, digamos, con esta sala virtual que se abre pues en el Museo de Arte de Pereira, cómo puede lograr o puede ser, digamos, un lugar donde se creen nuevas dinámicas, nuevas experiencias, nuevas propuestas en la virtualidad, que no sean como lo que está sucediendo, pues como ustedes dicen, o sea se dan algunos espacios, algunas instituciones o galerías, simplemente se han dado la labor de coger un robot o una cámara 360 grados y tomar las visiones de lo que sucede en el espacio y colocarlo en 3D para verlo a partir de una pantalla. Lo interesante es lo que sucede en esta exposición y es todas esas conexiones, esas dinámicas que se empiezan a gestar entre artistas, entre palabras, entre conceptos, entre el entender ese contexto podría servir, yo creo, es mi humilde opinión, en el tema de cómo expandir propuestas artísticas jóvenes de diferentes partes del país, de diferentes regiones. De por sí el Museo de Arte Pereira es un museo regional del eje cafetero. Yo estuve en Manizales, pero no tuve la oportunidad de ir a Pereira a visitarlos. Sin embargo, lo que sucede en la región, en lo que sucede en diferentes partes de Colombia, es una cosa maravillosa. De por sí yo le comentaba en un momento una conversación que tenía con Juanico hace un tiempo. Yo tengo más artistas, amigos de otras regiones de Colombia que de la misma Bogotá, y que desde el centralismo y de la élite bogotana, del nepotismo bogotano, se cree que Bogotá es Bogotá y lo demás es Loma, como quien dice, pero lo que está sucediendo en diferentes partes de Colombia es
y con muchos artistas que conozco de Barranquilla, de Cúcuta, Barranquilla, pues a Alberto, que pues no nos puedo acompañar ahorita, pero pues es un excelente artista, con otros artistas en diferentes partes de Colombia, Pasto, Popayán, están haciendo unas cosas que yo creo que en mi opinión podrían servir para este tipo de plataformas que se abren de forma virtual y que yo creo que se está quedando en eso corto a veces Bogotá porque queda en la superficialidad y no está sucediendo lo que sí debería suceder en las instituciones artísticas como los museos, como los centros culturales, y es abrirse al pensamiento y no simplemente a la muestra como tal de las imágenes bonitas o las imágenes estéticas. Porque esos recorridos virtuales, pues si bien están hechos para acercarlo a uno a través de un monitor, de una pantalla, uy, son demasiado como sintéticas, son demasiado Hartos, como, sí, hartos. uno no llega allá, o sea, siempre, este último año pues se ha cuestionado mucho en realmente se necesita estar en vivo y en directo frente a la obra, pero Sí, hay otro tipo de Sí, arte y total. otro tipo de desarrollos que se pueden vivir a través del dispositivo pues, que está hecho para eso. es Entonces, que yo creo que en ese sentido, eh, creo que de pronto uno de los problemas de muchas de las exposiciones que se han hecho en línea, sobre todo en este año pasado, han sido el hacer la exposición en línea por la nostalgia del espacio físico, ¿no? Entonces es un poco como que lo que hablabas tú, como el registro de la exposición física después de que se acaba la exposición y que quede como un archivo. Eso puede funcionar, pero digamos que uno lo ve y dice, pues me gustaría en realidad verla ahí, ¿no? Me gustaría verla como estuvo la exposición, o me gustaría, o me dan es ganas de ir al museo y verlo como en persona. Digamos que desde el principio el proyecto no se pensaba en ningún espacio físico, no se pensaba en ningún como espacio real, y de pronto en ese sentido no tuve como tanta obligación como de, o tanta conexión como con la obra en su espacio real, ¿no? Entonces por eso me permitió como modificar las dimensiones de las obras. Bueno, por ejemplo, a lo mejor obviamente no se vea dentro de la pantalla del computador, pero pues Alejandro que vio todo el proceso de marcar los espacios en donde iba cada una de las obras, pues las obras eran enormes, no sé, por ejemplo, las fotografías de David eran de 6 metros en el muro, 6 metros de ancho y 3 de alto, cosas así por el estilo. Entonces, en ese sentido, creo que se toma una dimensión distinta es porque, digamos, no se parte desde la nostalgia de la obra real, desde la exposición real, y se piensa desde lo que va a ser ya desde su digitalidad. De pronto también pensaba con respecto a lo que decía Alejandro sobre el trabajo entre arte y ciencia en los museos y sobre la utilización de los recursos digitales que generalmente se orientan al archivo o a la divulgación, ¿no? Entonces, pues uno siempre ve las estrategias de los museos, digamos, para hacer recorridos en video y transmitirlos en YouTube o para mover ciertos contenidos en Instagram o en Facebook, en otras herramientas, en otras plataformas, pero pienso que esa relación entre arte y ciencia en un museo es muy importante por la investigación. Yo creo que ver esta, este desarrollo virtual en este museo es muy importante porque me hace ver lo vital que es una sección de investigación y desarrollo para ver las propias colecciones de los museos. Sí, yo creo que de pronto me hace pensar que todos los museos deberían tener como esa, ¿cómo decirlo? Como una sección de desarrollo digital o de estrategia digital, no solo en términos divulgativos, sino de cómo una colección se piensa a sí misma desde lo digital y desde la posibilidad de redes neuronales. Yo creo que ahí podría haber un campo importante de trabajo en años futuros, sobre todo en este momento cuando nuestros museos se están digitalizando.
Sí, porque en este momento la relación se ha hecho con museos internacionales, ¿no? Me queda la sospecha y como el suspenso de cómo sería hacer este ejercicio con museos nacionales digitalizados. Pueden ser muy interesantes los resultados. Sí, creo que a nivel nacional, creo como la única colección que ha sido digitalizada es la del Museo Botero, que pues bueno, es como un botero, entonces, eh, di- y la del Banco también lo había pensado, trabajar con esa, la del Banco el Museo del Banco de la República, pero ellos no tienen una API que es como la aplicación que permite como la descarga y como el recolectar y el recopilar los datos de una manera más sencilla, ¿no? Hubiera tocado escribir un algoritmo, pues, un programa de otras características para poder obtener esa información. Pero sí, en efecto, ese es como un proyecto también como futuro eh, para saber eso, porque siempre, o sea, siento que la mirada que a uno le deja este tipo de trabajos es muy interesante porque como que sintetiza muchas cosas que a lo mejor no están explícitas o de pronto eh, costaría mucho más trabajo como verlas, digamos, con la labor humana de ir y ver la obra, ver la colección. A lo mejor al usar ese tipo de técnicas se pueden ver de una manera más rápida, más inmediata y decir, ve, no me he dado cuenta que la colección tiene una presencia súper importante de tales cosas. Eh, que bueno, digamos que uno se puede hacer cierta idea sobre la colección del Museo de Arte Metropolitano y de cierta manera esa idea se ve reflejada en las obras que aparecen. Entonces, por ejemplo, del análisis de datos que corrí en la colección, por ejemplo, de todos los artistas, de todas las obras que estaban ahí, solo como digamos, un porcentaje relativamente menor, como 20 y pico, como 15% eran de África, pero de todas esas obras africanas, solo el 1,5% de los nombres de los autores eran conocidos, ¿no? El resto era desconocido. ¿Y eso por qué se da? Porque muy pocos son obras contemporáneas, son obras de artistas recientes y la mayoría son de obras de Antiguo Egipto que obviamente no tienen como nombre, ¿no? Contrasta mucho con las obras de Norteamérica, de las cuales casi que el 97% o el 93%, ya no me acuerdo, el nombre era conocido. Entonces estaba esa idea de el autor. Entonces, como que uno imagina ciertas cosas, pero al verlas de esa manera como sucinta, se materializan o como se canalizan o se pueden ver de manera más fácil, ya sea para corroborar o para contradecir prejuicios que uno tenga, ¿no? Entonces, pues sí, eso me parecería que yo se lo dije a Alejandro, que me hubiera gustado mucho haberlo hecho con la colección del museo, pero que todavía estaban escaneando las obras, entonces nos demoramos mucho. Sí, ese proceso es dispendioso y nos ha tardado mucho tiempo. De pronto hay un dato ahí interesante. El Museo Nacional, pues, Ministerio de Cultura y el Museo Nacional han implementado un programa que se llama Colecciones Colombianas, que se le ha entregado, creo yo, pues que a los museos e instituciones museales de Colombia, y cada uno pues tiene pues, a un nivel diferente pues como su sistematización y digitalización de la colección, pero podría ser como una entrada pues como a poder realizar una conexión nacional de colecciones, pues esas conexiones podría ser un Mm. espacio. De pronto, ya una última pregunta, sobre todo para los artistas, sería, eh, a partir como de pronto de esta experiencia, ¿tendrían ustedes como en cuenta, como a futuro en las obras o a futuro en la manera de presentar sus obras en red, en línea, la lectura que pueda llegar a tener una máquina? Que digamos que, no sé, por ejemplo, veo de pronto la página o el Instagram y uno siempre lo piensa como, ah, bueno, esta persona lo va a ver o la persona, o sea, uno siempre lo piensa como
en términos de alguien más que lo va a ver, ¿no? Otro sujeto de mis mismas, digamos, como capacidades intelectuales y pensamiento artístico. Pero la gran mayoría de veces, o digamos casi que de manera constante, es la máquina la que está leyendo y la que está leyendo y la que está interpretando a partir de ahí. Entonces, no sé si quedan lecciones o qué pensarían ustedes desde su punto de vista, desde su obra personal, que podría aprenderse desde ese punto de vista. Pues yo siento que cuando uno nomás la coloca la obra en Instagram y uno coloca sus hashtags, coloca lo que escribe, ya sabe de por sí a que al colocarle una red pública como esa o en Facebook o en cualquiera de ellas, pues de una u otra forma algún algoritmo, perdón, lo va a tomar de alguna forma para interpretarlo y vender esos datos de una u otra forma a ciertas compañías o a ciertos núcleos de interés, ¿no? Como que esas conexiones, pues de uno también es el facilitador de eso, es como hashtag silla, hashtag arte, hashtag Pin of Day, hashtag TBT. En fin, digamos que cada una de esas, uno también se vuelve como ese multiplicador y ya sabiendo o haciendo como esa misma conciencia, uno sabe que de una u otra forma esa información tiene que llegar a un nicho específico, como que también la misma venta o la misma publicidad o los grupos de interés o volverse la persona eh, o esos mismos seguidores que uno busca también se tienen que hacer a partir de ese tipo de palabras y que pues que la máquina los interprete o no, pues ya depende de ella o depende de qué es lo que uno quiere mostrar pues en esta era. Si no tuviéramos estas herramientas, yo creo que sería mucho más difícil mostrarnos, o sea, hacer que una obra mía llegue a China, a Asia, Asia Menor, a Oceanía, a África, es mucho más fácil gracias a este tipo de relaciones que uno encuentra y le facilitan las redes sociales para que otras personas lo encuentren en otra parte del mundo, ¿sí? El mismo hashtag que uno se pone después, uno coloca o uno se vende de una u otra forma. Si uno está en una red social, es para que lo miren y es para que lleguen a uno de una u otra forma. Y más cuando, pues, en esta época, pues, las mismas máquinas nos hacen vendernos de una u otra forma ante el mundo y ante un público gigantesco que tiene no más Instagram, que no sé cuántos millones de personas tiene, pero que nos pueden encontrar fácilmente por medio de los hashtags que uno pueda colocar ahí. Yo precisamente pensaba sobre las redes sociales y a manera de aprendizaje. Como artista, uno digitaliza su obra, ¿no? Una obra física. Entonces, uno se plantea esta pregunta que es grande, que es como, ¿qué va a pasar con mi obra digitalizada en la red? O sea, eso debería ser como, la respuesta debería ser tan grande como la misma pregunta, ¿no? O la solución. Pero creo que como artista uno siempre siente como un callejón sin salida, que es como, me hago una página, o la circulo en YouTube, o la circulo en Facebook, o en Instagram, y seguidores, y tweets, y likes, y es como, bueno, pues chévere, pero entonces creo que cuando uno ve este tipo de algoritmos, claro, ¿qué hago con mi obra digitalizada? Pues hacer que mi obra dialogue con imágenes de diferentes lugares del mundo y de diferentes épocas y que se creen nuevas conexiones de sentido. Entonces, creo que el aprendizaje es ese, como que hay una luz de otras posibilidades digitales de las obras digitalizadas, que no es, no necesariamente siempre hay que llegar a la página o a las redes sociales o al blog o así como a estas dinámicas, sino que pueden haber desarrollos para propósitos más allá. Y me deja la pregunta, en mi caso particular, de yo cómo podría hacer un desarrollo propio que sea una obra.
de cómo poder hacer paisaje a partir de un desarrollo de un código, por ejemplo. Pues la pregunta surge. Sí, me parece. Bueno, en general, bueno, yo diría, o yo creo que hubiese respondido a esa pregunta que les hice como, si estoy en la exposición es porque ya estoy haciendo algo bien, ¿no? Porque igual en medio de todo que dentro de la exposición, en comparación pues con varios otros artistas que la base de datos de artistas era alrededor como de 80 páginas que yo seleccioné, de las cuales pues digamos las cuentas de ustedes son como las más salientes. Entonces como que en medio de todo, si tienen, proveen una buena información, está bien indexada, está bien fotografiada, digamos, es pues, bastante visible. Em, pero sí, es muy chévere eso que dice David, sobre, creo que a veces uno, o sea, la misma red social casi que lo programa a uno en la manera en la cual uno responde a la red social, ¿no? Entonces, uno aprende a jugar o aprende a operar la red social en la manera en la cual la red social casi que está programada para que uno la use. Es decir, casi que el algoritmo deja de estar solamente en la plataforma y se convierte en el comportamiento que yo tengo frente a esa plataforma. Entonces, en el momento en el cual uno deja de solamente hacer lo que la plataforma espera y a lo mejor inserta o actúa de una manera que no necesariamente es como esa ruta de acción que la plataforma ya ha puesto, uno se puede llegar a encontrar como con resultados interesantes, ¿sí? No solamente dentro del campo de lo digital, sino pues también eso, dentro de la obra física o dentro, no sé, aprendizajes de vida. Que de pronto son temas que se normalizan un poco más con un público más masivo. Dicen Sí, que sí. gracias a la pandemia, hemos avanzado en conectividad 10 años. Pues yo creería que sí, pero nos devolvimos en el último mes. Yo creo que también hay una cosa interesante y es cómo subvertir el algoritmo, porque digamos, en estos días estaba viendo cómo había un joven que utilizó y entendió totalmente el algoritmo que está utilizando YouTube y lo tomó a sí mismo para coger los videos que él hacía y monetizarlos de una forma gigantesca, gigantesca. Es la persona que más monetiza los videos de YouTube en este momento y es en el momento que entendió el algoritmo, en el momento que uno entienda los algoritmos, que en este momento todavía la verdad, obviamente no los entiendo por desconocimiento, porque es demasiado complejo, pero en el momento que lo hace, uno lo puede subvertir y puede tomar mucho de eso para también transformar lo que uno está haciendo no solamente en la actividad artística, sino en la actividad comercial como tal de lo que uno está haciendo, o cómo está vendiendo, o cómo está mostrando, o cómo está haciendo que a las otras personas les llegue lo que uno está haciendo. Bueno, no, sí, me parece interesante eso, como ganar como la conciencia respecto al funcionamiento, poder ir en contra o poder también jugar con eso, ser más consciente y casi que incorporarlo como como en el estilo de vida, yo creo, o en la manera en la cual uno pues interactúa con esto que ya hace parte casi que una extensión de uno mismo, ¿no? Una extensión de la memoria, una extensión de la mirada, una extensión del criterio estético. Eh, y ya, bueno, pues no sé si tengan más preguntas o más comentarios. Parece que la conversación que hemos tenido ha sido como bastante interesante. Hemos escarbado y levantado polvo en lugares donde pensé que a lo mejor no habría en el proyecto. Eh, y pues, no sé, bueno, si tienen algún otro comentario, pero pues a mí sí me gustaría por lo menos cerrar pues con un agradecimiento tanto a los artistas participantes, ustedes también por cómo sacar el tiempo de haber estado acá, y pues a los que también como que estuvieron dispuestos a participar con el proyecto, y obviamente también al museo por haber alojado el proyecto, por haberlo como impulsado también, como haber como creído en él, y de esa manera como también haberlo llegado como a una especie de dimensión a la cual de pronto no hubiera apuntado originalmente.
Entonces, pues, bueno, también eso, agradecimientos. No, todo un gusto. Y me hiciste pensar en esa película Videodrome de David Cronenberg, que decía que, pues en los 80s, que la televisión era una extensión del cerebro humano. Finalmente, pues él se adelantó un poquito, pues la televisión no es más bien los dispositivos móviles, la internet y estos elementos que son el fondo de todo esto que están los dispositivos, que es el algoritmo, el código y que, que nosotros hemos enseñado pues a estos dispositivos a casi que a pensar como nosotros. Bueno, y bienvenidos entonces a esta nueva exposición y va a estar disponible en la página del museo www.museoartepereira.org